al gusto poder estar con ustedes y el día de hoy hablar sobre el examen dermatológico que es tan importante para que ustedes estén conscientes que hay muchas lesiones en piel, tanto primarias de piel como secundarias de piel, como manifestaciones sin manifestaciones clínicas, pero con mucha sintomatología cutánea, que también esto es bastante importante. Así que el día de hoy, solo vamos a poner aquí entendido, así que el día de hoy vamos a hablar acerca sobre el órgano más grande del cuerpo, que es la piel. Entonces, como les decía, piel tiene manifestaciones de enfermedades primarias, manifestaciones sistémicas que se manifiestan en piel y manifestaciones sintomáticas sin enfermedad cutánea aparente. Eso es lo que realmente nos viene a nosotros cuando examinamos la piel en su totalidad. Lo más importante para nosotros es inspeccionarla. Recuérdense que el examen dermatológico tiene que ser de todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, y tiene que ser con una luz normal y una luz, buena luz, porque para nosotros tanto lo brillante, lo opaco, las manchas y las eh, lesiones que se miran a trasluz son importantes para hacer el diagnóstico. Como por ejemplo, en este caso, de una paciente que viene con una dermatosis básicamente del cuero cabelludo, diciendo que le pica mucho la cabeza. Cuando la descubrimos, comenzamos a ver que si es una caspa fina, básicamente en todo el cuero cabelludo que se exfolia. Pues todo el mundo pensaría que es una simple caspa. Pero luego le comenzamos a ver que tiene lesiones en los codos, muy poco sintomáticas, bastante rojas, cascarudas, y por último terminamos viendo esta lesión en uñas, en donde miramos una onicolisis, miramos una distrofia unguial, y esto pues nos da el diagnóstico de una psoriasis. De tal manera que para nosotros es muy importante el examen completo. Es a veces chiste dermatológico en donde nos encuentran colegas diciendo, mira, ¿qué pensás que es esto? Y uno les dice, pues desvestite, ¿verdad? Porque realmente es importante ver al paciente desde la cabeza hasta los pies. Así que cuando nosotros hablamos del examen dermatológico, dividimos las lesiones básicamente en su forma. Y ya sabemos que desde un punto de vista de lesiones primarias, nosotros podemos distinguirlas como primarias y secundarias. Las primarias son aquellas lesiones que aparecen sobre piel normal o sana, y secundarias son las que se derivan sobre la piel enferma y tienen mucho que ver con rascado. Ya sabemos que las lesiones primarias las dividimos en manchas, pápulas, vesículas y nódulos. Y esto lo que nos dice es si es lesión sin relieve, que eso se llama mancha, que las dividimos en máculas si son chiquitas y placas si son grandes, pápulas si tienen un reborde bastante pequeño, menos de 5 milímetros, nódulos, que es lo mismo, pero más de 5 milímetros, ampollas si son grandes y vesículas si son pequeñas. Esas son las lesiones elementales primarias. Y luego las secundarias, que ya miramos erosiones, atrofias, escoraciones, escamas, liquenificaciones, que son las que nosotros llamamos secundarias o las causadas por mucho rascado o mucho tiempo de piel enferma. Para nosotros, la distribución de las enfermedades de piel tienen muchísima importancia, porque ya sabemos que las dividimos localizadas y generalizadas. Las localizadas quiere decir que casi siempre son enfermedades primarias de piel, las generalizadas casi siempre son manifestaciones sistémicas de enfermedades cutáneas. Y nos importa mucho si tiene una lesión flexural, si es de áreas extensoras, flensoras, si son en áreas de fotosensibilidad, si nos afectan piel cabelluda, palmas y plantas, porque son los lugares de piel más gruesa, y las formas. Muchas veces si son circulares, si son policíclicas,
si son agrupadas. Entonces, para nosotros, la inspección de esas minuciosidades son importantes para hacer el diagnóstico. De tal manera que miremos lesiones típicas. Por ejemplo, miramos la lesión redonda. Para nosotros es muy importante mirar si ustedes pueden ver, aquí podemos ver un borde activo. Miren que claramente el borde activo de esta lesión inflamatoria, miramos la escarcha adentro del borde activo, que eso de diagnóstico, y esto es un eritema anular centrífugo, a diferencia de haber visto la escama por fuera del borde activo. Ahí podemos hablar de micosis. Por eso es que se dice que los dermatólogos somos un poco TOC, porque miramos esas minuciosidades en cuanto a que está por fuera, está por dentro, hay borde activo, borde no activo. Pues ya sabemos que las típicas lesiones de dermatosis en las zonas flexurales se asocian más a dermatitis atópica, y las lesiones en extensión, como esta dermatosis con unas pápulas, esto es un eritema elevatium duodenum muy asociado a enfermedad intestinal crónica como es PRU. Y las típicas en área de extensión, que uno dice, estas son pápulas típicas de psoriasis. Eh, la palpación. Entonces, ya hemos resumido que para nosotros la observación de toda la piel, la morfología de las lesiones, la distribución de las lesiones y la palpación de las mismas son muy importantes. Por eso es que sabemos que para nosotros todas las inteligencias artificiales no van a poder distinguir lo que el dermatólogo con las manos puede distinguir. Entonces, para nosotros, la palpación de la calidad de escama, el grosor de la piel, la textura, la temperatura, si está indurado, si hay sensibilidad, nos dice a nosotros mucho el diagnóstico. Como por ejemplo, en el caso de este paciente con una dermatosis en el cuero cabelludo, en donde hay muchas lesiones chiquitas, pero comenzamos a ver lesiones con costras duras que se palpan más que se miran. Y estas lesiones son las típicas queratosis actínicas, que son las lesiones premalignas que los dermatólogos tenemos que estar quemando. Por lo tanto, la palpación para nosotros es muy importante. Y luego, este tipo de lunares, que mucha gente viene con miedo, en donde es una lesión bastante de crecimiento acelerado, bastante dura, que cuando nosotros la tratamos ay, perdón, ya me atrasé, perdón, vamos a irnos para atrás para que. Entonces, miramos esta lesión que no se dobla, a esto se llama signo de tableta interna, en donde el paciente no podemos doblar la lesión, y eso es diagnóstico de un dermatofibroma, de tal manera que ni siquiera es una lesión pigmentada, que no tiene mayor implicación. Así que otra de las cosas muy importantes en el examen dermatológico es distinguir los fototipos de piel. Ya sabemos que hay enfermedades cutáneas propias de los fototipos 1 y 2, y hay lesiones, enfermedades cutáneas que son típicas del 5 y el 6. Esto se divide dependiendo de lo blanco del paciente, pero sobre todo lo rojo que se pone a la luz y la capacidad de bronceado. La mayoría de nuestros pacientes van a ser fototipos 3, 4. Nosotros casi en Guatemala no miramos mucho fototipo 6, pero los dermatólogos tenemos, de hecho, ya establecidos diferentes enfermedades de según los fototipos cutáneos que el paciente nos refiera. Para nosotros, un examen dermatológico completo tiene que ser con luz clara, como les digo, buena luz, y con luz de Wood. Ya sabemos que para nosotros la luz de Wood es una luz ultravioleta que hace transparente nuestra epidermis para poder ver dermis media, membrana basal, dermis reticular. Esto nos distingue qué enfermedades son netamente epidérmicas, y también distingue mucho las diferentes como luminosidades dependiendo de algunas
de los microbiotas que estamos nosotros teniendo en nuestra microbiota normal. Así que este es el típico paciente que viene a consulta con un ardor picoso en los pliegues. Todo el mundo pensaría que es un intértrigo y un poquito de dermatitis de contacto, pero cuando lo miramos a la luz de Wood, florece positivo. Y este es una Corynebacterium, este es un eritrasma, que su tratamiento de elección es totalmente distinto a lo que todo el mundo pensaría. Ahí tenemos que dar un antibiótico tomado y sistémico y local. Este es otro caso de un paciente que consulta por una dermatosis que otro colega le dijo que era vitiligo. Realmente sí se mira la piel blanca, un poquito de telangiectasias, pero cuando miramos a la luz de Wood, florece típico como una tiña versicolor, de tal manera que ahí le damos antimicóticos, cambiamos un poquito el pH de la piel y resolvemos el problema. Y esta otra paciente que piensa que es una alergia, sobre todo una dermatosis localizada en nariz y boca, caracterizada por estas lesiones primarias que ustedes pueden ver, que son básicamente papulitas, algunas pústulas, algún eritema, sobre todo en el área nasal, que se ha puesto antimicóticos, y cuando lo miramos a la luz de Wood, nosotros podemos ver la fluorescencia típica de Cutinebacterium acnes, y esto es una dermatitis perioral causada por un C. acnes, y aquí hay que darle antibiótico a la paciente. De tal manera que la luz de Wood nos hace mucho el diagnóstico. No se puede hacer un examen dermatológico sin que uno haya puesto una luz de Wood al paciente. Y nuevamente miramos el típico paciente con acné, que ahorita está muy de moda porque TikTok lo ha puesto muy de moda, el famoso acné por hongos, en donde uno diría esto es el típico Cutinebacterium acnes, y cuando lo miramos a la luz de Wood podemos ver el C. acnes, que es el naranja que les decía, y podemos ver también una fluorescencia fúngica importante, y aquí hay que darle entonces los dos tipos de medicina, el antimicótico y el de C. acnes. Y también nos ayuda a distinguir, por ejemplo, lesiones pigmentarias, como en el caso de esta señora que tiene un melasma dérmico porque se magnifica la luz de Wood, y el paciente con manchas blancas que podemos ver, miren qué interesante, aquí miramos el paciente, se mira como que no tiene acné, y miren todas las pápulas con C. acnes involucrado propio de la inmunosupresión de la enfermedad inmunológica como es el vitiligo. Así que desde un punto de vista oncológico, no podemos dejar de hablar e insistir del examen para nosotros más importante de los lunares. A pesar de que, como vamos a hablar la semana entrante de las lesiones eventualmente malignas de piel, ya sabemos que el examen dermatológico en cuanto a los pigmentos se divide en cinco criterios. La verdad es que es el sexto, pero déjeme hablar de cada uno de ellos. Ya sabemos que las lesiones pigmentadas se dividen y se examinan por el A, B, C, D, E de las lesiones pigmentadas. El A de asimetría. Ya sabemos que un lunar redondo, ovalado, partido en dos, y si esto es reflejo del otro, esto es un lunar simétrico y no tiene mayor implicación. La mayoría de los melanomas o nevos displásicos vienen de lesiones asimétricas. B de borde. El borde debe de estar súper bien definido. Si el borde es angulado, policíclico o se pierde, ese borde es positivo porque quiere decir que las células se están infiltrando. Esto es, recuérdense que los lunares estables son negros, bien definidos, un solo color. Pero cuando las células se están infiltrando, se comienzan a ver como ink spots, se vuelven splashadas, de tal manera que los bordes no regulares, no definidos, nos dan un punto para esa infiltración melanocítica submembrana basal. Luego, el color. No importa que un lunar sea negro, negro, negro. La mayoría de gente le asusta los lunares negros. No, lo que nos quiere decir es que es solo un nivel de pigmento. Cuando uno se está chorreando el pigmento, es cuando miramos
colores distintos, de tal manera que no importa que sea un color, aunque sea negro, lo importante es que sea uno. Diámetro. Se ha visto que más de 6 milímetros es muy poco probable que se origine un melanoma, sobre todo in situ, y la evolución. No importa que, que tanto está cambiando, que tanto se mueve el lunar, esas son las cosas importantes para decidir si hay que biopsiar al paciente. Y yo les decía que hay una sexta que se llama la F, de los gringos le llaman funny looking lesions, y es importante que el paciente comprenda y que el médico comprenda que el paciente, sobre todo el paciente con más de 100 lunares, normalmente deja una huella. Un paciente siempre tiene huellas en los lunares y esas huellas el dermatólogo le ayuda al paciente a distinguirlas. Entonces, cada quien va a tener un patrón específico. Normalmente son patrones reticulares, la mayoría de los pacientes con fototipos 3-4. Entonces, ese es tu patrón. Tú vas a tener tu huella de tus múltiples lunares. Pero cuando ese patrón cambia y un lunar resalta porque es distinto a todos los demás, ahí sí que el ugly dog, esos son de los lunares que uno tiene que prestar más atención. De tal manera que, espérense, ahí, no sé qué dice, ahí estamos. Entonces, miren la simetría. Entonces, este es un lunar en donde si lo partimos ahora desde un punto de vista dermatoscópico, ya no solo partimos en dos, sino lo partimos en cuatro y a cada uno le damos una puntuación. Si se da cuenta, si tienen un lunar o dos lunares asimétricos, así le damos una puntuación de 1 a 4, pero esto es un lunar bastante, bastante simétrico. Ahora miren los bordes. Este borde, si se da cuenta, está perdido. Hay un borde no como perdido acá y el borde, mire, es policíclico. Entonces, este paciente tiene una franco anormalidad de los bordes. Luego, colores. Miren el color marrón, marrón claro, y noten este color que es el que nosotros llamamos azul, blue veil o velo azul. Este es uno de los colores más importantes porque denotan la profundidad. Entre más azul es más profundo el pigmento. Y luego miren el diámetro. Aquí debería haber puesto yo el diámetro, pero este es un diámetro más grande de 6 milímetros. Y miren la evolución. Este es un mismo paciente que conforme va pasando, estos son 3 años de diferencia, y miren cómo es que este lunar realmente apareció de la nada. Definitivamente este lunar tenemos que biopsiarlo. O como en el caso de este paciente, en donde del 2020 al 2023, que no lo habíamos visto por pandemia, los lunares básicamente están iguales. Estos son lunares que no tienen ninguna implicación. Ahora analicemos cada uno de ellos con los 5 criterios que les puse anteriormente. Miramos este paciente. Este paciente tiene un lunar francamente asimétrico, francamente con bordes no definidos, francamente con diversos colores, y el diámetro está normal. Definitivamente esto es, o sea, lo mandamos ya como un melanoma. Por ejemplo, a la biopsia lo mandamos como un melanoma. Pero miremos este de aquí. Este se dice que si tiene más de 2 criterios, hay que mandarlos como nevo displásico. Si tiene más de 3 criterios, hay que mandarlo como un nevo atípico. Si tiene 5 de 5, lo mandamos ya como un melanoma in situ. Entonces, miremos este. Este es un lunar bastante simétrico, con un borde bastante definido, pero noten los colores y noten la textura. Este es un lunar que también tenemos que quitar y lo mandamos como un neodisplásico. Miremos este criterio. Fíjense que yo por alguna razón no puedo ver, porque tengo, bueno, no puedo ver, ay Dios, espérense, no puedo ver esto, pero ya sabemos que este lunar igualmente es asimétrico, con borde no definido, diversos colores. Esto también lo mandamos
miramos como un melanoma, de la misma manera que abajo, miramos que son asimétricos, con bordes no definidos, con diferentes colores adentro, con diámetros más grandes que la punta del dedo meñique, y que la elevación, al igual que la evolución del lunar, el paciente les dice, no, mire, este cambió, o este me pica, o este tiene textura. Estos 5 casos al final resultaron melanomas, de tal manera que siempre el lunar que resalta, el lunar que tiene criterios, es mejor biopsiarlo. Ahora, para esto nos ayuda nuestra gran arma, que es la dermatoscopía. Recordemos que la dermatoscopía son luces y lupas que distingue lesiones pigmentarias de las no pigmentarias. Nos ayuda a distinguir profundidades y distribuciones de pigmento que nos sugiere malignidad o benignidad. Normalmente ahora en dermatología estamos hablando de la estructura dermatoscópica como centro vital de decidir qué lunar se quita y se queda. Y los criterios dermatoscópicos son los que les voy a mencionar más adelante y se los voy a enseñar. Y básicamente ahora se nos pide que no se puede hacer una biopsia de piel sin que al patólogo le mandemos la imagen dermatoscópica. De tal manera que para hacer una biopsia, ahora estamos mandando la imagen macro, la imagen dermatoscópica, y cuando se analiza el resultado se pone la macro, el dermatoscopio y la histología. Y es así como hacemos un diagnóstico y un examen un poco más completo. Ahora, patrones. Entonces, los patrones más importantes, creo que los puse al revés, el patrón más común, el más típico para nosotros es el patrón reticulado, el patrón de panal de abeja. Este es el patrón dermatoscópico más común, el más común de nuestra población. Se pone como panal de abeja y es el patrón más simple, más fácil, el que casi nunca, si tenés este patrón, casi nunca va a tener ningún problema en lunar. Luego el patrón globular. El patrón globular es más en blancos, es en nevos un poco más profundos. Este es de nevo intradérmico, esto es de nevo, normalmente los nevos de unión, en donde el pigmento cae en la unión dermoepidérmica y por eso se miran globulitos. Es el más simple, creo yo, que el que más cambia, el que más se hace para arriba, porque estos globulitos se llenan de pigmento y hace que la piel se vuelva más gordita. Luego el patrón, que es el patrón que a mí más me gusta, que es el patrón más peligroso. Este es el patrón típico de los lunares de palmas y plantas. Estos son lunares, estos son patrones que distinguen los nevos acrales, se llaman. Los nevos acrales, ustedes pueden ver que son líneas, que son muy lineares, que tienen más como patrón de ladrillos. Y si uno es muy ajuicioso, puede ver hasta unas gotitas blanquitas que son los acrosiringios, que son los lugares en donde nuestro sudor sale. Esto es el patrón que distingue los patrones de los fototipos más peligrosos, los lunares, los melanomas que nos salen de los pacientes morenitos. Ay, perdón. Luego me regreso a los patrones que se llaman de pseudópodos. Los patrones de pseudópodos casi siempre vienen en lunares que tienen un comportamiento benigno, aunque celularmente son peligrosos, son agresivos. Estos lunares son como los nevos de Reed. Esto es muy común en los niños. Hay que mandar el análisis de esta foto al patólogo, porque casi siempre, si no va esta imagen, lo pueden reportar como melanomas, y son células que, aunque visualmente se miran anormales, tienen un patrón totalmente benigno. Y el blue veil o el patrón azul, que define los lunares más penetrantes, las que casi siempre se asustan el paciente porque casi es sinónimo de melanoma, pero estos dos definen los nevos azules cuando son simétricos y bien definidos. De tal manera
que el patrón dermatoscópico es y seguirá siendo hasta ahorita como la base para definir si un lunar se quita o se queda. Ahora, para nosotros esto se ha vuelto un poco engorroso porque cada uno tiene un puntaje y según los puntajes podemos decirle al paciente esto es benigno, sospechoso y maligno. De tal manera que a mí me mata de la risa cuando un colega o un paciente me manda una foto diciendo, mira, esto es bueno y malo. O sea, casi que boing, se le pega un cuentazo diciendo, no, hay que verle el dermatoscopio, hay que ver profundidades, hay que ver palpaciones, para que uno comprenda que un lunar es más de solo looks, es más de solo un examen macroscópico sin lupa. Entonces, ¿cómo es que estamos nosotros definiendo qué lunares se biopsian y no? Entonces, ya podemos ver que esto se mira, lo damos una puntuación de 1 a 4, dependiendo de la simetría, le damos una puntuación de 1 a 8, dependiendo, lo partimos en 8 como pi, y cada uno miramos qué tan definido es el borde, miramos colores, miramos patrones, miramos si tiene un velo azul, miramos si tiene pseudópodos, si tiene diferentes colores y eso nos da el puntaje para decidir si un lunar se quita o se queda. Ahora, recordemos que el ABC es una buena técnica para estudio de principiantes, pero el dermatoscopio va a tener realmente una sensibilidad del 92 y especificidad del 91% en ojo entrenado para decir si un lunar se quita o se queda. Ahora, otras cosas que nos sirven el dermatoscopio, enfermedades inflamatorias, ahora como esta, que es un líquen plano pilar, podemos ver estructuras de carcomidas del folículo piloso, como estas casts alrededor de los folículos que definen enfermedades inflamatorias específicas como líquen plano pilar. Otras cosas que nos ayuda el dermatoscopio, como esta dermatosis de esta abuelita, fototipo de piel 2, es blanca, súper seca, con esta neoformación que ustedes pueden ver. Me encanta esta forma de definir los carcinomas vasocelulares. Noten la arborización de las telangiectasias, el velo que todo el mundo pensaría que es una lesión pigmentada y esto es un carcinoma vasocelular. Luego esta otra dermatosis de esta paciente, una franca placa porque tiene color rojo, color café claro, miren esta forma gruesa que al dermatoscopio asusta, en donde miramos unas telangiectasias, diferentes estructuras pigmentarias, grosor, esto fue un léntigo maligno melanoma. Así que esto les traía, hoy solo íbamos a hablar de examen dermatológico, creo que ya la otra semana hablamos de las lesiones malignas y que de alguna manera mi sugerencia es muchas veces dividir la clase entre lesiones malignas, melanoma y no melanoma, porque es mucho, así podemos hablar de los diversos tipos y morfologías propias de los vasos celulares, de los epidermoides y los de melanomas con sus respectivos clasificaciones. Así que, ¿alguna duda? Doctora, una pregunta. Buenas tardes. Eh, una duda. ¿El velo azul siempre es patológico? No, el velo azul lo que te dice es un pigmento submembrana basal. Eso es lo que te dice el velo azul. Hay nevos, como los nevos azules, que son una gran mancha, como les enseñé, una gran mancha de nevo azul, pero si es un nevo azul homogéneo debajo de la membrana basal, un solo color, una sola estructura, puedes hablar de nevos azules. Pero cuando tú miras el nevo azul dentro de una estructura reticular, globular, con pseudópodos, eso lo que te quiere decir es que tu pigmento está en diferentes profundidades, que es la característica del melanoma. Recordate que
Básicamente lo que yo les digo es, el melanoma es el melanocito buscando sangre, de tal manera que como recordate que la membrana basal, hasta la membrana basal es avascular, lo que uno anda buscando con el melanocito es que no llegue a vasos, pero conforme se va haciendo hacia abajo, el pigmento y las redes de pigmento cambian. Entonces, si tú miras una lesión pigmentada dentro de estructuras y dentro de la estructura un halo azul, eso es subdérmico profundo y ahí sí pensás de malignidad. Pero si es solo una mancha sin otra estructura, pensás en nevo azul. Y el nevo Ah, azul no es maligno, ¿verdad? El nevo azul es ujú. una forma como la mancha mongólica. Por ejemplo, la mancha mongólica miras nevo azul, miras un halo azul, Ok, perfecto, gracias. de nada. Doctora, disculpe una pregunta. En pacientes, porque hay personas que tal vez de nacimiento sí tienen como un nevo que a veces tal vez es un poquito grande, pero que pues, el nacimiento pues no tiene ninguna característica malignidad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿en qué momento se debería como iniciar una vigilancia activa en ese tipo de pacientes? Porque al final, a pesar de que son de nacimiento, sí son lesiones que pues tienen potencial de malignizarse en algún momento. Entonces, ¿cuál sería como una sugerencia para una persona que dice, mira, es que tengo esta manchita desde que nací, pero nunca me la he visto? ¿Cuál sería la recomendación ahí? Ok, mira, pues los nevos congénitos es otro rollo, porque los nevos congénitos se dividen por tamaños. Hay nevos congénicos pequeños, medianos y gigantes. Los nevos congénicos pequeños son los que nacen, el paciente nace o hasta los 12 meses de vida. Esos se llaman nevos congénitos hasta los 12 años 12 meses, perdón, de vida. Y los nevos congénitos pequeños nunca se malignizan. Los nevos congénitos medianos, que son de 5,1 a 2 centímetros, tienen un potencial arriba de sería de 0 a 5, de 5 a 20 y mayor de 20. Yo te diría, si es un nevo congénito menor de 5, yo le diría evaluarlo cuando las hormonas se vuelvan locos a los lunares, ¿verdad? Porque obviamente es un nevo que va a crecer, pero ya sabes que va a quedar menos de 5 milímetros. Cuando es de 5,1 a 20, es un nevo que sí lo tenés que ir monitorizando cada año con patrones dermatoscópicos para estar seguro que está bien, porque esto va a cambiar mucho hasta la adolescencia. Recordemos que los melanomas tienen muchísimos receptores hormonales, de tal manera que los lunares lo vuelven loco las hormonas. Entonces, arriba de 20 centímetros, que son los nevos congénitos gigantes, ahí sí los tenés que estar monitorizando, ahí probablemente los tenés que estar biopsiando, dependiendo de cómo el lunar está cambiando. Es súper interesante que el problema de los nevos congénitos es que se comporta como pizza cuatro estaciones. Es decir, tú tenés una pizza Ujú. y tenés un montón de estructuras, ¿verdad? Entonces, el problema de los nevos congénitos es que tú puedes tener aquí una lesión loca, pero aquí no. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que estar biopsiando dependiendo a lo que te dice el dermatoscopio, porque lamentablemente, como son lunares tan grandes, no le puedes decir al cirujano quítalos, ¿verdad? Entonces, en conclusión, y contando contestando a tu pregunta que es difícil de contestar, pero uno dice, ok, un neocongénito se divide por tamaños. De 0 a 5 no hay problema, de 5,1 a 20, y arriba de 20 es el que tenés que monitorizar. El momento más importante de monitorización es la menarquia, cuando el paciente comienza con sus cambios hormonales, porque los receptores hormonales hacen que los lunares se vuelvan locos. Ok, gracias, doctora. De nada. Mira, ¿Alguna otra? otra pregunta, sí, disculpe. Los nevos en las plantas y en las palmas, ¿cada cuánto se monitorizan? Ala, sí. Pues muy buena pregunta, ¿verdad? Porque ya sabemos que, y eso lo vamos a ver más adelante, la mayoría de los melanomas
vienen de lesiones sin nodo, o sea, no vienen de lunares previos. O sea, en la mente de la gente se quedó que un melanoma solo viene de lunares anteriores, pero la mayoría de los melanomas son melanomas que vienen de lesiones nuevas. Pero dentro de los melanomas más agresivos son los melanomas que vienen de manos y pies. Y este es un subtipo específico que se llama acral lentiginoso. El acral lentiginoso vienen en fototipos más morenos, como nosotros. Vienen en fototipos 4, 5 y 6. En los estados se dice que si tú tenés, o se decía antes, que si tú sos latinoamericano, fototipo de piel 4, 5 y 6, y tenés un lunar de palmas y plantas, quítalo. O sea, eso era el sine qua non. O sea, uno decía lunar de manos y pies y latinoamericano, quítalo. Sin embargo, con todas estas nuevas ayudas diagnósticas y terapéuticas, el criterio no es tan así. Si tú miras un nevo acral como el que vistes en la foto, que son líneas paralelas, bien hecha la red de pigmento, se llama eso, uno lo puede observar. En términos generales, yo siempre les digo, lunar de palmas y plantas en latinoamericanos, siempre chequear. Y chequear sobre todo en periodos de crecimiento acelerado. Por ejemplo, si es un bebé, a los 4 años que se pega su surgimiento, a los 9 que se pega otro surgimiento, antes de la adolescencia, después que ya cambia la voz, en las mujeres en embarazo, en tomar anticonceptivos o dejar de tomar anticonceptivos, porque ya sabemos que son periodos del crecimiento y de la vida en donde los nevos sacrales son más fácilmente malignizados. De tal manera que si tú tenés un nevo acral con red de pigmento, o sea, una red bien establecida, uno dice, no hay problema. Si es un fototipo más claro, tampoco hay problema. El problema somos nosotros, los morenitos con lunares en palmas y plantas, que yo siempre les digo, hasta la adolescencia, chequearlos hasta cada vez que tengan un cambio hormonal fuerte. Uh-huh. No sé si contesté tu pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Uh-huh. O sea Doctora que Poloni, la dermatología es un mundo apasionante. Lo que pasa es que yo traté de sacar las cosas que tal vez a ustedes les interesen más. Creo que conforme nos vamos adentrando cada uno de los tópicos, así creo que las dudas serán un poco más resueltas. Pero hoy, que era el examen, que era como que el examen, mi pointers son, uno, examinar toda la piel; dos, siempre hacer un buen examen de Wood; tres, ver siempre con dermatoscopio y tener criterios bien claros de qué cosas se deben de referir con un derma o qué no. Hola Vilma, y con dermatoscopio todos tienen, todos los dermatólogos, Pues ya. mira, los que estamos en la jugada, sí. O sea, ahorita no se puede hablar de un lunar sin que te manden una foto. O sea, a mí cuando una persona me refiere un lunar, o sea, mi informe siempre va el informe macro, el informe dermatoscópico, y ahí les especifico, mira, por ABC no se tiene que hacer biopsia, o por ABC los mandamos a patología. Ujú. Ujú. Y tal vez la otra semana podemos hablar de las cosas. O sea, por ejemplo, eh, ahora estamos, como esto se vuelve un poco, porque cuando tenés dos, tres, no importa. Pero yo examino pacientes que tienen que tienen estas síndromes que se llaman síndromes familiares de nevos displásicos, en donde el paciente tiene 100 lunares. Entonces, lo que hacemos es que ya se meten dentro de programas en donde o sea, estos se llama Photo Finder, los metemos a un programa en donde le sacamos fotos de diferentes formas
y esas fotos se graban con un programa especial en donde tú cada año le vas poniendo las fotos al paciente y hasta el programa mismo te dice, ojo, este cambió, ojo, esto míralo, ojo, porque la verdad es que el ojo dermatoscópico sobre todo se vuelve un poco como cansado y sobre todo estar viendo los patrones, pero media vez el paciente comprende que tú, por ejemplo, yo tengo pacientes que los miro una vez al año con 100 lunares, pero ellos ya saben, mira, mi patrón es reticular, entonces ya miramos reticulares y entonces solo estamos buscando el ugly duck. Estamos buscando aquel patrón que dice, ah, no, este no es un patrón reticular, o ah, no, este no es un patrón globular, o ah, la mira, este pseudópodo está distinto. Entonces, ya hasta el mismo paciente dice, ah, sí, usted me dijo que era mi patrón tal, y pues de alguna manera se vuelve un poco más dinámico el examen y no de horas. Ujú. Pues no sé si tendrán otra pregunta, jóvenes. Creo que hay una colega que está interesada en hacer derma. No sé, Ujú. Julio, si se conectó al final. Sí, Doc, ahí está conectada, Ujú. en las sombras. Eh, ¿Verdad? sí, Sí, o sea, yo como te digo, y no es porque yo sea derma, pero recordate que en donde Hugo y yo nos entrenamos, o sea, yo creo que yo caí en el mejor lugar, porque a mí me apasiona la medicina interna y la relación de medicina interna con pieles, o sea, es impresionante, ¿verdad? Recordate que como en todo, ahora habemos como dos grandes grupos de dermas, los dermas que hacemos dermatología clínica y los dermas que hacemos mucha dermatología estética, y no quiere decir que uno sea más importante que el otro, pero a mí que me gusta la clínica, que yo solo hago dermatología clínica, pues siempre tengo pacientes porque la mayoría de los dermas solo quieren estar pinchando, entonces creo que siempre va a haber mucho trabajo en quienes hacemos una dermatología clínica bien hecha, ¿verdad? pues como siempre, Vilma, excelente exposición y No, te muchas gracias. agradecemos ahí por tu colaboración siempre con Al, nosotros. al contrario, y eso es como lo que yo quiero es dejarles a ustedes una chispa en su corazón de que miren piel. La piel es muy importante. En piel podemos, podemos ver muchas cosas y ayudar mucho al paciente desde un punto de vista rápido y sobre todo ahora hay hasta congresos de dermatología oncológica en donde no solo estamos hablando sobre las manifestaciones cutáneas de enfermedades probablemente sistémicas, oncológicas que se manifiestan en piel, sino la gran cantidad de reacciones ahorita cutáneas de todas las nuevas medicinas biológicas que ustedes están utilizando, los nuevos sistemas que todo le pega a piel, desde la quimioterapia clásica hasta